Recientemente en España se han llevado a cabo, por parte de la policía, importantes operaciones contra el yihadismo. Se ha detenido a terroristas que estaban a punto de cometer atentados y también a otros que estaban amenazando a través de las redes sociales, a través de Internet, e incluso a jueces de la Audiencia Nacional. Quiere decir que el problema del terrorismo yihadista no nos ha abandonado ni mucho menos. Es verdad que desde hace ya más de 2 años, afortunadamente en España, no se ha producido ningún atentado, entre otras cosas por la eficacia precisamente de nuestros servicios de inteligencia y de las fuerzas policiales. Pero no debemos bajar la guardia. Y de eso precisamente vamos a hablar. Federico, ¿qué impulsa a un musulmán a llegar a convertirse en terrorista, a llegar a desear la muerte de otros seres humanos? Bueno, impulsa a un musulmán lo mismo que impulsa a gentes de otras culturas y otras religiones. Es la identidad, hay cuestiones de identidad que se utilizan como causas de los conflictos, pero no debemos buscar, los grandes conflictos no surgen entre las grandes diferencias, sino entre las diferencias menores. De eso se dio cuenta Freud hace mucho tiempo, y cuanto menor es la diferencia, mayor es la violencia. Los elementos identitarios han sido siempre un factor de conflicto. La religión lo es, porque lo primero que tiene que haber para que haya un conflicto es grupos. La religión clasifica en grupos entre los que son y los que no son, ¿no? Entonces, tú tienes grupos y de esos grupos hay una identidad, y de esa identidad pues surgen los conflictos. Pero eso puede ser religión, puede ser etnia, puede ser cultura. Hay una pluralidad de factores que pueden dar lugar a grupos y que pueden dar a conflictos. Dicho eso, tengo que decirte, Pedro, que para mí la cuestión del terrorismo yihadista se encuentra magnificada. Hace un par de años hicimos un trabajo con Maite Pagazurtundúa, donde hicimos un recorrido del número de occidentales, de europeos muertos desde 2001 en un conflicto, y eran 600 y pico. O sea, por supuesto, el terrorismo no se puede medir en número de muertos, sino que se mide en términos de impacto psicológico, de impacto social y de ahí de impacto político. Pero luego los números son los que son y que nos dicen que las cosas están magnificadas. No puede ser que a nivel europeo sea noticia que detienen, por ejemplo, que fue noticia a nivel europeo, detienen a un musulmán en la puerta de Westminster armado con un cuchillo. Eso no es terrorismo, eso es alarmismo. Y hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja la información. Y además estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho respecto a la policía. Los atentados que se han cometido en Europa, en algunos casos, en casos contados, han sido con arma larga, y la mayor parte de las veces han sido con cuchillos, con camionetas, con lo que sea. Y allí en Siria tenían armamento, hasta el momento pesado. O sea, se ha hecho una labor fantástica que, por ejemplo, no se hizo en el caso de ETA en su momento. Tiene razón. De hecho, en los años 70 y 80 en Europa se producían casi 500 muertos por otro tipo de terrorismo al año, y en cambio pues no se le daba la resonancia que tiene. Pero fíjate que yo te he hablado de seres humanos asesinados con este terrorismo yihadista, y claro, el problema es que no pensemos solo como europeos en Europa, sino que en el mundo anualmente mueren más de 10.000 personas asesinadas por el terrorismo yihadista, no solo europeos. Pero Juan Carlos, para esta minoría, que claramente es una minoría dentro del tan sumamente diverso y amplio que es el mundo musulmán, es una pequeñísima minoría, pero para cometer los atentados necesitarán dinero. Hay veces que comprar el armamento, hay que comprar los explosivos, tener contacto, los vehículos. ¿Cómo se financian los terroristas yihadistas? Bueno, es una pregunta que nos llevaría muchísimo tiempo, porque es extenso, pero para centrar un poquito, habría dos formas de financiar. Lo que en economía llamamos el coste directo, es decir, qué cuesta directamente alquilar una furgoneta y un cuchillo, que suena alarmismo en este caso, en poco, qué barato cuesta matar, ¿no? Y no tenemos en cuenta todo lo que hay detrás para que esa persona llegue a autorradicalizarse. Yo tengo una palabra que no es mía, sino de la Fuerza Pública del Estado, que tardaron mucho tiempo en darse cuenta que para luchar contra el narcotráfico no había que quitarles la droga, sino el dinero. Y tardaron mucho tiempo en darse cuenta. Gracias a Dios, ahora
y de hecho estamos aquí hablando de esto ahora, la financiación de los grupos terroristas, no solo el yihadista, pero nos centramos ahora en el yihadismo, tenemos que quitar el dinero, tenemos que seguir quitando el dinero. Sí es cierto que es complejo, porque intervienen los paraísos fiscales, intervienen entramados societarios, interviene el principio de soberanía nacional contra el que no podemos hacer nada, pero tirándolo aquí, a España, a cada provincia, a cada urbana de sucursal bancaria, a cada sujeto obligado de prevención de blanqueo y financiación de terrorismo, no estamos haciendo lo suficiente. Primero porque no sabemos. Y no sabemos no porque no sepamos, sino porque los que tienen que formar a sus empleados, a sus directivos, inclusive a la propia Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, no lo hacen, no quieren o no tienen dinero. Por lo tanto, al final tenemos un problema. Ojo, cuidado con el blanqueo de capitales y financiación de grupos terroristas. Es diferente. El blanqueador busca dinero, y cuanto más tiempo estoy blanqueando y haciendo ese esquema y ese proceso, mejor. Y el terrorista busca dinero para matar en un ciclo corto. Su ideología es política, no quiere estar mucho tiempo haciéndolo. Por lo tanto, tenemos que estar ojo a visor, máxima diligencia de vida en cuanto a pues, herramientas como las fundaciones, asociaciones, empresas que se dedican a la exportación e importación. Pero Juan Carlos, dentro del mundo musulmán hay un procedimiento de intercambio de dinero que es muy opaco y que prácticamente es imposible luchar contra él. El hawala, claro, pero fíjate que hablamos de fuentes. El hawala es un medio. La fuente, por supuesto, si quito el medio... Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste el hawala? Bueno, el hawala es muy sencillo y a la vez muy complejo. Primero es ancestral. Esto llevan siglos y siglos, no solo en los países asiáticos, en la propia India, que se llama el handi. Es decir, son personas de honor, donde hacen de intermediarios financieros, pero fíjate qué curioso, el dinero no viaja. Es decir, viaja muy parecido con la criptodivisa, igual he tocado un tema que hoy no toca hablar, pero muy parecido a la criptodivisa, es totalmente opaco, porque solo el hawalader de Madrid y el hawalader de Siria saben un numerito y una clave para que esa persona que quiere pasar 30.000 euros de Siria a Madrid solo sepa ese numerito y esa una persona se lo da al encargado de mover ese dinero, y ese encargado que no lo llama mueve, por teléfono no lo y mueve. dale ese dinero a otra persona. A Pepito con esta clave, llegas con un numerito como algo muy difícil de luchar contra ello, ¿verdad? Imposible la detección, salvo si no es por las fuentes humanas que estábamos hablando antes y los servicios de información. Fernando, ha dicho una palabra Juan Carlos que es autorradicalización. ¿Cuáles serían, de una manera muy simple, muy sencilla, muy resumida, cuáles serían ahora mismo los procedimientos principales de radicalización y de autorradicalización de una persona, de un musulmán, para convertirlo en terrorista? Primero, hay que ser consciente, como ha dicho Federico muy bien, que las personas se radicalizan por un motivo determinado como personas, de forma ideológica. Las formas actualmente, puesto que estamos en el mundo de la sociedad del conocimiento, son las redes sociales, los medios de comunicación, llamémosle abiertos, los grupos, llamémosle juveniles o de presión, lobbies, o incluso, ¿por qué no?, las mezquitas o los imanes, legales o no, que ayudan a incorporarse a cierta gente de primera o segunda generación de otros países a los colegios, a los institutos. ¿Qué le lleva y cómo se hace? Pues por grados de confianza. Cuando tú tienes un conjunto de niños de origen musulmán, marroquí o tunecino, da igual, que no tienen un conocimiento de idioma y el Estado no tiene la capacidad de dar una respuesta educativa, recurren a los grupos sociales para que les enseñen, les ayuden a incorporarse en esas aulas ya eliminadas de compensación educativa y se incorporen al mercado, a la solución educativa. Esa es la forma que tienen. Pero hoy por hoy, más que la radicalización en sí, importa la mal llamada, lobos solitarios, la autorradicalización. Y la autorradicalización proviene... ¿Cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo, primero, porque tienes un, entre comillas, resentimiento de no haber logrado tus objetivos personales, lo que en Francia, ya desde el 64 con los Pierre Noirs, se llamaba el techo de cristal. Te dicen que eres como nosotros, pero cuando lo vas a hacer, cuando quieres ser, es un ejemplo, comisario de policía, te encuentras con unas barreras invisibles. Por tanto, no eres, entiendámoslo, marroquí, pero tampoco eres español, porque los unos perdiste identidad, los otros no te aceptan como tal identitario. Y eso ha pasado, por ejemplo, con la policía en Ceuta y Melilla, que los propios policías que se sentían españoles eran rechazados por los propios sindicatos policiales. Ha sido algo muy complejo. Y hoy por hoy lo que ocurre es eso. Primero, un problema de identidad o de rechazo a la identidad que teóricamente tenían que tener, nacidos en España, criados en España o en Gran Bretaña, da igual. Segundo, el no encontrar una salida
en un momento de crisis social, personal. Es mentira que sean familias desestructuradas siempre. Hay familias de élite, hay familias que están muy bien situadas económicamente, sobre todo en el caso de Gran Bretaña y Reino Unido, muy ricas, y que se encuentran desarraigadas emocionalmente. Y esas personas son susceptibles de un rencor social y por tanto radicalización. Y tercero y el último es, para mí, el más peligroso, que el modelo de radicalización estriba en no tener salidas no personales, sino salidas colectivas. El rechazo colectivo por ser de una determinada manera. Para mí es lo más peligroso. Todos recordamos, con el símil del fútbol, los polacos, los catalanes. Eso ha generado y se ha demostrado un sentimiento de independentismo en la gente menor de 35 años. ¿Por qué? Por una identidad futbolística. Pues aquí ocurre lo mismo. Y ese es el proceso que hay que enfrentarse en las escuelas, en los colegios, para evitar la radicalización futura. Federico, en nuestras sociedades occidentales liberales, lo cierto es que se ha ido perdiendo en general el sentimiento religioso. Y además el que nosotros aparezca una viñeta en la que el Papa pues, está en una posición haciendo algún acto abyecto, pues como parece que ya no nos afecta, ¿verdad?, la mayoría de los ciudadanos de este mundo avanzado. Pero claro, a lo mejor no será que no estamos entendiendo que hay otras personas mayoritarias, miles de millones de ellas en el mundo, para las cuales el sentimiento religioso sigue siendo uno de los pilares de su vida, y que precisamente muchas veces por afirmaciones o actos que nosotros realizamos contrarios a esas religiones, lo que estamos haciendo es radicalizarles y que precisamente se lleguen a convertir en personas que quieren actuar contra nosotros por haber ofendido a su religión? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, lo que has dicho de Occidente. A ver, esto es el insulto al tótem. Los pueblos, los dioses son los pueblos pensados simbólicamente. No, es lo que decía Durkheim: si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pues los hombres han hecho a Dios a su imagen y semejanza. ¿No? En la religión están los pueblos pensados, se encuentra el ser de los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Occidente hemos cambiado de tótems. O hay algunas personas que han cambiado de tótem el sentimiento. Por ejemplo, ahora hemos hecho otros dioses. Ahora pues se han generado, pues la democracia es un tótem. Nadie puede decir nada en contra de la democracia. El tema de la igualdad de sexos. Se han generado una serie de nuevos tótems que nos identifican a nosotros como sociedad, y al mismo tiempo ese sentimiento religioso, pues sí, se ha visto erosionado. Coexisten los tótems de antaño y hay nuevos tótems. Ahora, el insulto al tótem, claro, es que en el mundo islámico el insulto al Corán es pena de muerte. El insulto al profeta era pena en tiempos antiguos era pena de muerte. Que no admitimos no admitimos sus reglas, sus reglas, nuestras reglas, sus sociedades, nuestras sociedades. Ellos están en nuestras sociedades y eso pues genera perturbaciones. Pero estas perturbaciones son resultado de la globalización. O sea, en la globalización ya nada es ajeno. Todo está próximo. Este tipo de conflictos son conflictos naturales. Tenemos que ser, o tratar de ser, extraordinariamente respetuosos y ser fieles al mismo tiempo a nuestros principios y a nuestros valores. Saber entender al otro es la clave de ese encuentro. Y saber entender es respetar, ¿no? Sin comprensión, sin un esfuerzo de comprensión por el otro, no hay respeto. Y ese esfuerzo de comprensión, si se hace, que creo que debe hacerse, permitirá que el proceso de la globalización continúe sin grandes sobresaltos. Claro, lo que ha dicho Federico es que tenemos que comprender, tenemos que aceptar, pero el problema es cuando estas personas... Y educar. Cuando esas personas que queremos claro, están en otra parte, lejano a nosotros, pero el problema es cuando vienen a tu propio territorio. Debemos aceptar también esa diversidad, esa disparidad, que incluso a lo mejor no cumplan las leyes y principios y valores de la sociedad de acogida,
porque parece ser que en Europa, según muchas informaciones policiales, ya hay barrios enteros donde no se aplica la ley nacional, sino que se está aplicando la Sharia. ¿Eso también es respetar esas diferencias o debemos, por el contrario, obligar a su cumplimiento? O al contrario, eso lo que está haciendo es mayor radicalización. Importantísimo. Y con esto ya te vamos a tener que despedir, que sé que te tienes que ir, Fernando. Importantísimo, y seré lo más breve posible. Peter Berger, Thomas Luckmann, la construcción social de la realidad. Es decir, la reificación social, es decir, ese cambio de aceptación casi inercial del otro en mi cultura democrática implica que el otro, que tiene un proceso de avance cultural diferente, ni mejor ni peor, a lo mejor no está en nuestro mismo nivel. Sí, hay barrios enteros en Alemania donde no se habla alemán, se habla turco, por ejemplo, ¿no? La tercera ciudad más poblada de Turquía está en Alemania. A ver, aceptar al otro implica no una integración solo, sino implica también una aceptación de los principios a los que yo estoy dispuesto a no renunciar, sino a compartir con el otro. Problema, como las culturas evolucionan de forma diferente, cuando dos culturas están evolucionando de forma diferente y chocan, siempre la que tiene posicionamientos más ancestrales, más identitarios, siempre va a ganar. Pasó entre Grecia y Roma, pasó siempre. ¿Qué ocurre cuando eso ya no tiene más salida? ¿Qué ocurre cuando esos individuos que vienen aquí dicen, yo soy igual que tú, por tanto tengo los mismos derechos que tú? No, estás en mi país. No, es que tu país ya es mi país. No es un problema de primera generación, es un problema de segundas y terceras generaciones, donde tú no le puedes decir a una persona que no es española, que no es francesa, que no es alemana, que no es europea. Y entonces, por su propia cultura, empiezan a querer cambiar el proceso de modernización, si queremos llamarlo, de la cultura. ¿Cómo es la solución? Pues, como bien dice Federico, cambiando de tótems, y a lo mejor resulta que tenemos que cambiar y quitar todos los tótems y poner otros que sean más comunitarios. Lo que me estás diciendo es que al final, probablemente, con esa fortaleza identitaria de los que llegan, a lo mejor los que nos tenemos que integrar en la nueva sociedad somos los que ya estábamos aquí. Tú, de hecho, con esa barba ya casi estás perfectamente integrado. Pues muchísimas gracias, Fernando. Un placer.